Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pensamiento de un autor anónimo. El Señor nos hizo para Él. Y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que nosotros descansemos en Él. Y es el motivo por lo que estamos aquí. Queremos descansar en el Señor, en Cristo Jesús. En esta mañana, por alguna razón, estoy un poco más nervioso de lo que normalmente suelo estar en ocasiones así. Pero por eso les invito que antes que hagamos su palabra, ante todo dándoles una cordial bienvenida, un feliz sábado a todos, que Dios nos bendiga y que el Espíritu Santo en esta mañana pueda enseñarnos y pueda capacitarnos para poder vivir lo que aprendemos. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Bendito Dios que estás en los cielos en estos momentos, Señor, momentos, minutos tan sagrados, suplicamos que el Espíritu Santo sea derramado en este lugar. Amén. Que tú puedas, Señor, dar vida a tu palabra y que, Señor, en este momento tan solo los ojos humanos puedan mirarte a ti aquí, no a este pecador, sino a ti, mi Señor. Y que estas palabras sean palabras tuyas que salten para vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. También veo rostros súper serios, no sé. O son mis nervios. ¿Son mis nervios o son rostros súper serios, ojos penetrantes que me están mirando ahí serios? Pero vamos a empezar, mis queridos hermanos, el mensaje de esta mañana, que no estaba previsto, ¿no? Pero así son los planes de Dios, y pues en esta mañana ha querido utilizarle, y gracias a Dios por eso, y quisiera pues que este llamado, ¿no? Para que este sábado sea el portador de su palabra, pueda cumplir con las expectativas que Dios tiene para su pueblo. ¿Ya? Quisiera empezar con ustedes este tema, mostrándoles unas estadísticas que estaba revisando, y realmente que para nosotros como iglesia es un tanto preocupante, no puede ser. Miren, ¿cuántos millones de habitantes hay en el mundo? ¿Ya? Aproximadamente como 8.000 millones de habitantes. Ya. Luego, pregunto, de los 8.000 millones de habitantes, ¿cuántos adventistas, bueno, activos, nominales, hay en el mundo? ¿Alguien da más? Alrededor de 22, cerca de 22 millones de adventistas. Ahora, ¿cuánta eso en porcentaje? Nos da aproximadamente un 2.75%. ¿Qué les parece? Bajísimo. Bajísimo. Si vemos nosotros, a mí otra cifra que me preocupó es esta. Miren, personas que no son afines a nada, ninguna religión, ¿saben cuánto hay? 1.200 millones aproximadamente. Un aproximado de 16.5%. Ya, no quieren saber nada de religión, ¿no? No son afines a ninguna religión. Tomando en cuenta que cristianos, ya sean evangélicos, testigos, todo el mundo cristiano, ¿no? Hay un aproximado de 2.400 millones, un porcentaje del 32%. Con esto nosotros vemos que nuestra iglesia
Tiene un porcentaje súper bajo, ni 3% en relación a los habitantes del mundo. Y Jesús está pronto a venir. Jesús está pronto a venir. Entonces, la tarea que nosotros estamos cumpliendo, o la tarea que nos ha sido encargado, pues no estamos siendo demasiado efectivos en cumplirlas. Y bueno, en esta mañana empiezo, ¿no? Porque ustedes, yo creo que leímos ya los nombramientos y todo, y por alguna razón, este pecador está ahí constando como director de ministerio personal, y eso en lo personal me preocupa mucho. Porque no se trata de que yo dé estudios bíblicos, se trata de que la iglesia se movilice. Se trata de que su pueblo encuentre la ruta. Y en esta mañana queremos mirar cuál es la ruta que Dios trazó para que su pueblo tenga éxito en el cumplimiento de la misión. Pero para que su pueblo tenga éxito en el cumplimiento de la misión, se necesita que ese pueblo primero haya experimentado el gozo y el poder que tiene el evangelio. Lo que el evangelio puede hacer en la vida de los seres humanos, de aquellos que le buscan. Entonces, mis hermanos, cuando miramos todas estas estadísticas, surgen algunas preguntas. Y bueno, tuve que apuntar todas estas ideas, todo esto, porque todavía no he llegado al nivel de poder predicar sin apuntarnos, no sé si llegue a ese nivel algún día, pero todavía nosotros cargamos con apuntes, con cuadernos, con hojitas ahí para poder ordenar los pensamientos y las ideas. Miren, reflexionemos en esto. Con todo lo que nosotros vemos, con estas estadísticas, nos preguntamos, a este paso, ¿cómo se terminará la obra de Dios en esta tierra? Pregunto, ¿cómo vamos a terminar la obra de Dios en esta tierra a este paso? Ahora, no miremos más afuera, sino de nuestra iglesia. Al paso, al compromiso que nosotros tenemos, a lo comprometido que estamos con la obra del Señor, no sé cómo terminaremos. Otra pregunta. ¿Es posible que el evangelio sea predicado en un tiempo tan relativamente corto? Sí. Ahora, dijo el hermano Pablito, con el poder de Dios, ¿ya? Ahora, sí, exactamente. Ese es el impulso que nos va a dar. El poder de Dios es el que nos va a dar ese gran impulso que anhelamos para proclamar el evangelio. Pero, ¿cuándo veremos el cumplimiento de esa promesa? ¿Cuándo va a ser eso? Porque Jesús dijo, ¿no? Y será predicado el evangelio del reino por testimonio. Será predicado el evangelio del reino por testimonio, entonces vendrá el fin. Cosa que no se está cumpliendo. Entonces, en esta mañana, queremos centrar nuestra mirada, quitar nuestra mirada de los proyectos, de los planes que nosotros podemos tener como iglesia, como personas o como líderes. De pronto estamos ya trazando planes, organizando equipos, pero de repente nos estamos adelantando a hacer planes y hacer equipos, organizar programas y todo, sin antes hacer lo que primero debemos hacer. Primero, comprender y aceptar que la misión no es nuestra. ¿La misión de quién es? La misión es de Dios. Y Dios es el gerente de esta empresa tan grande. Y a Él es al que más le importa la salvación de las almas. Por lo tanto, entonces, con esta visión de que no es mía esta misión, entonces vamos al dueño de la misión. Lo que Dios está haciendo es invitándonos a nosotros en esta mañana, y siempre lo ha hecho, a cooperar con Él en la salvación de las almas. ¿Qué tan dispuesto estoy yo a cooperar con Cristo Jesús? ¿Qué tan dispuesto estoy yo a poner los dones y los talentos para que el cumplimiento de la promesa
sea una realidad, será predicado este evangelio. Mis queridos hermanos, para el ser humano es imposible. Es imposible que esto se dé. Por eso comienza, ¿no? El libro de nosotros dice, quien quiera ser un ganador de almas, un evangelista, quien quiera ser un misionero, deberíamos estudiar el libro de los Hechos detenidamente. Porque si hay un libro, ¿no? Si hay un libro que nos muestra el camino para cumplir la misión, es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque la historia de la iglesia primitiva, de los apóstoles, ¿cómo empezaron ellos esta obra? ¿Con cuántos? Con 11. Porque uno se nos fue, recuerden, si a Jesús se le fue uno. Y eso, en las estadísticas, ¿saben? Algo me faltó de mencionarles. Miren, y aún escribiendo me olvido. Miren, vuelvo nuevamente, hablando de que a Jesús se le escapó uno. Miren, dice que, por cada 100 nuevos conversos, nuevos, ¿cuántos creen que se nos van? A Jesús se le fue uno de 12. Y eso equivale a un ¿qué? A un 10%, un poquito más o menos, ¿ya? ¿Ya? Dice, por cada 100 conversos nuevos, se nos van 53 por la puerta de atrás. Eso es poco más de la mitad. Entonces, nuevamente, y eso no me inventé. Eso son recientes informes, ¿no? Publicados en la revista Adventista. Ahora, entonces, volvemos nuevamente a lo que en lo que nosotros estábamos. Ahora, los discípulos quedaron 11. De los 11, obviamente, hay por ahí nombraron a Matías como sucesor y ellos empezaron la obra. ¿Cómo empezaron la obra? Recuerden, cuando Jesús fue crucificado, ¿qué sucedió? Los discípulos, ¿cómo estaban? Miedosos, dudosos, y por eso ahí atrancados la puerta en el aposento alto, no querían, por miedo a los judíos, dice. Pero cuando se toparon con Jesús, y alguna vez vimos esto, ¿no? Jesús les citó en el monte y ahí los bendijo y algunos dudaban, dice, y mientras ellos dudaban, Jesús les dijo, la potestad es mía, y les bendijo y les dio la tarea a cumplir la misión y vieron ascender a Jesús al cielo, y cuando vieron a Jesús, recibieron la bendición, regresaron gozosos y permanecían siempre en el templo. Pero no terminó ahí. ¿Qué pasó después? ¿No? Hechos 1:8. Vamos a abrir nuestras Biblias. Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahí estaban ya los discípulos, los 11, que ya en aquel entonces, según Hechos, ya no eran 11. ¿Cuántos eran? 120. Hechos 1:8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Pero el versículo 4, para mí personalmente, es un versículo como que si me habla a mí, me dice, mira hijo, si no estás preparado, no lo hagas, porque te vas a lastimar. El versículo 4 dice, y estando juntos les ordenó que no salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Entonces, de repente, ¿por qué la obra en estos tiempos no avanza como se debería hacer? Es porque no estamos de pronto siguiendo los lineamientos que Jesús nos dio. Esperen hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. No lo hagan solos. Por eso a veces escucha decir, no quieren, no me hacen caso, no, o por ahí me votaron. Sí, a veces queremos hacerlo solos. Y no comprendemos que la obra es del Señor y la forma en que Dios camina, Dios se mueve, es a través del Espíritu Santo. Jesús lo prometió.
Jesús prometió el Espíritu Santo. Ahí está Juan capítulo 16, versos 7 y 8, versículos 13. Hermoso capítulo. Nosotros podemos ver a Jesús prometiendo el Espíritu Santo. Y Jesús, ¿le gusta cumplir sus promesas? Sí. Claro, seguro. Pero entonces, ¿por qué no se ha cumplido con todo el poder, con todo su esplendor, esta promesa? Y eso queremos en esta mañana mirar tres aspectos mediante los cuales el Espíritu Santo puede obrar poderosamente en su pueblo. Primer aspecto, ¿qué tan amplia y abarcante es esta promesa? ¿Qué creen ustedes? Esta promesa es amplia y abarcante. ¿Qué tan grande es? Segundo aspecto, las condiciones para recibir esta promesa. Ya, pues Jesús los prometió, pero toda promesa tiene condiciones. Y tercer aspecto, los resultados de recibir esta promesa, los resultados que nos habilitarán para el cumplimiento de esta misión. Pero lo más lindo también es que los resultados del derramamiento del poder del Espíritu Santo en la vida individual de cada uno de nosotros, porque eso necesitamos. Recuerden que dice que el evangelio será predicado ¿cómo? Por testimonio. No por argumento humano, por testimonio. ¿Y nosotros qué somos? Cartas abiertas. Y tan solo el Espíritu Santo tiene el poder de llevarnos a Cristo y ser transformados. Recordemos este precioso versículo de Juan 16, 8. Más bien leamos, ¿ya? Porque no quiero, puede ser que me invente de pronto alguna palabra y vamos, 16, 8, ¿ya? 16, 8 de Juan. Miren, dice, y cuando Él venga, el Espíritu Santo. ¿Qué hará el Espíritu Santo? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, uno de los problemas que nosotros tenemos hoy es que de repente yo creo que estoy bien. Y ahí es donde Satanás triunfa. Porque yo pienso que estoy bien. Y esa es una de las características de la iglesia de la Odisea. Porque dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero cuando en realidad, ¿qué soy? Miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero el mismo escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, ¿qué dice? Cuando venga el Espíritu, Él me va a convencer que yo necesito de Dios. Por lo tanto, la obra del Espíritu Santo, ¿no? Es de forma individual como de forma corporativa para su iglesia. Ahora veamos entonces cuán abarcante es la obra del Espíritu Santo, el primer aspecto. Miremos el libro de los Hechos, por eso les decía, ¿no? Si en este año, fíjense, en este año estamos con este proyecto Caleb y que ya no nos vamos a ir solamente en julio a darnos unas vacaciones por una semana por ahí, ¿no? Porque de 15 que vamos, ¿cuántos trabajan? El que predica, el que canta, y el maestro de ceremonias, y el resto va de vacaciones. Gracias a Dios, yo pienso que Dios coloca en las mentes de sus hijos, de sus siervos, planes que pueden ser efectivos. Y con el poder del Espíritu Santo, este plan puede ser efectivo. Debe ser efectivo. Y aunque no me hayan invitado, ¿no? Como director del Ministerio Personal, me gustaría involucrarme en este plan. ¿Ya? En este plan de misión Caleb. Entonces, por lo tanto, el libro de los Hechos, y como estamos involucrados en esto, yo les invito, y esto es un desafío, que nos propongamos a estudiar el libro de los Hechos, detenidamente. ¿Qué les parece? Hechos de los Apóstoles, ahí Pamelita, Hechos de los Apóstoles, estudiemos. Y podamos reforzar también con Hechos de los Apóstoles de Elena de White. Y bueno, les seguiría diciendo libros, hay servicio cristiano. Libros que nos enseñan, que nos ayudan, cómo poder nosotros cumplir con la misión. Ahora, entonces,
El libro de los Hechos, ¿qué está haciendo? El libro de los Hechos no muestra que el Espíritu Santo lo recibieron solamente estos 120 de forma aislada, de vez en cuando, hay un poquito por aquí, otro poquito por allá. Dice que se vinieron lenguas de fuego y ¿qué hizo? Se posesionaron en todos los que estaban reunidos ahí. Y los que estaban reunidos ahí no estaban discutiendo otras cosas. Los que estaban reunidos ahí no estaban de pronto conversando con respecto a los cuartos de final. No estaban tomando otros temas. Los que estaban reunidos ahí, según Hechos, ¿qué hacían? 1:14, Hechos 1:14. ¿Qué hacían? Todos estaban perseverando unánimes en oración y ruego con las mujeres, María, la madre de Jesús, y yo añadiría niños, y todos estaban orando y clamando por la promesa que Jesús les había dado. Y cuando ellos estaban, eso que dice capítulo 2, verso 1, llegó el día de Pentecostés, cuando todos estaban en la palabra, ¿no? Si estudiamos detenidamente Juan capítulo 16, 17, 18, desde el 14 diría, especialmente en el capítulo 17 vamos a mirar la oración de Jesús centrada en algo. Jesús oró al Padre rogando que sus discípulos y todos los que habían que conocer la verdad a través de ellos mantuvieran siempre unidad. Y ahora los discípulos, ¿qué hacían? Estaban orando, estaban todos juntos, ¿cómo? Unánimes. Estaban unánimes. Entonces de repente vino un viento y el resto ustedes ya saben. Se vino el poder del Espíritu Santo. Y es tan fascinante seguir estudiando Hechos. Capítulo 2, vemos cómo Pedro predica. ¿Cuándo se bautizan? 5,000. La gente se acercaba a Jesús, perdón, a los discípulos, ¿no? Para preguntarles, señores, ¿qué debemos hacer después de escuchar un sermón? Y pienso que la gente que se acercaba después de escuchar el sermón de Pedro, se acercaba a decir, varones, ¿qué hacemos para ser salvos? Esa gente había estado atenta escuchando el sermón de Pedro. De repente no se dormían. Y ahí estaban ellos. Y así van los capítulos 3, 4, 5, la gente convirtiéndose, la gente, capítulo 9, donde Saulo es alcanzado por el Evangelio. Por eso el libro de los Hechos es fascinante. Entonces, la iglesia, ¿qué hizo? La iglesia buscó, oró, abrió su corazón a la bendición de Dios, porque eso es lo que hacían. Y cuando eso pasó, vino la promesa del Espíritu Santo. Vino la promesa del Espíritu Santo y según Hechos 1:14, que acabamos de leer ya, mientras oraban, Dios cumplió su promesa. Había apuntado aquí un párrafo de Hechos de los Apóstoles de Elena White. Y miren, quiero compartir con ustedes esta frase. El transcurso del tiempo no ha cambiado nada. La promesa de despedida de Cristo, de enviar su Espíritu Santo como su representante, no es para esos tiempos nomás, es para nosotros también. Pero no es por causa de alguna restricción de parte de Dios por la que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como se debería, se debe a que no es apreciada debidamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu Santo. Yo pregunto esta mañana, ¿queremos y anhelamos del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos estamos orando para que el Señor nos conceda esta promesa? Porque esa debe ser el centro de nuestra oración, pedir
pedir el Espíritu Santo. Pero, ¿saben? A mí, por lo menos cuando leo esta frase, este párrafo, me pesa mucho algunas palabras. Miren, dice, donde quiera que la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piensa poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia espiritual y muerte espiritual. ¿Qué les parece? En palabras, en hechos más nuestros, donde quiera que se busca muy poco en el Espíritu Santo, se ve una iglesia tibia. Personas sin ánimo. Gente no comprometida. Días sí, días no. A veces queremos, a veces no queremos. ¿Por qué? Porque no estamos dando prioridad a lo que realmente deberíamos dar, la búsqueda del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el motor que mueve. Sin él, nada es posible. Cuando quiera que los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad individual y de la iglesia, y que traería todas las demás bendiciones, falta, aunque ésta se ofrece en infinita plenitud. Jesús alguna vez en el Sermón del Monte dijo, ¿no? Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero el problema de su iglesia, que somos nosotros, es que nosotros andamos buscando lo que falta, mas no buscamos lo que principalmente deberíamos buscar, el Espíritu Santo. Y cuando esto pase, la promesa, que es tan amplia y abarcante, será nuestra. Será nuestra. Mis queridos hermanos, alguna vez decía, no, hay un pastor que decía, si sin orar ganamos un alma. Y es cierto. Sabe que yo sí he comprobado eso, ¿no? Que sin orar, por ahí bautizamos un hito que otro. ¿Qué fuera si su pueblo orara? ¿Qué fuera si su pueblo, que si nosotros, que la iglesia del Valle del Ilaló se propusiera a buscar el poder del Espíritu Santo, mis queridos hermanos? Estas carpas fueran para los niños. ¿Usted cree que eso puede ser? ¿Cree que puede ser una realidad? Sí es una realidad. ¿Saben qué? Porque orando poco, orando sí poquito, el Señor en su gracia, ya por gracia, nos concede su Santo Espíritu para hacer alguna obrita por ahí chiquita. Pero si oramos mucho más, no estaríamos buscando tanto lo que falta. Porque lo que nos falta es mucho, nos falta dinero, nos falta salud, nos falta tiempo, nos faltan muchas cosas. Y a veces andamos persiguiendo eso y descuidamos lo que realmente debería ser importante, que es la búsqueda del Espíritu Santo. Entonces, con este primer aspecto, ¿no? De que el Espíritu Santo esta promesa es abarcante, es grande, y es grande lo que el Espíritu Santo puede hacer por nosotros hoy y queremos pasar al segundo aspecto. Entonces, ¿cómo puedo yo recibir de forma personal y corporativamente como iglesia esa promesa? ¿Cómo puede ser? El derramamiento del Espíritu Santo en aquel entonces, en los tiempos de los discípulos, no ocurrió así nomás, ya lo habíamos dicho, no estaban ellos hablando de otros temas. Ellos estaban orando. Primera acción, primer paso. ¿Qué debo hacer? Buscar, pedir. Si vosotros siendo malos, dice la Biblia, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará qué cosa? El Espíritu Santo, si se lo pide. Y mis queridos hermanos,
Eso es lo que más anhelamos en lo personal. Yo anhelaría el poder del Espíritu Santo para que mi vida encuentre más sentido en este caminar cristiano. Haya más compromiso con Cristo Jesús. Cuestione menos, trabaje más. Y nuestra vida sería mucho, mucho más llena de gozo y de alegría. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, por algo es el Espíritu Santo, ¿qué es? Es el consolador. Es el consolador. Entonces, debemos orar fervientemente por el descenso del Espíritu Santo, dice Eventos de los Últimos Días, para que usted lo revise en página 192. Debemos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos en el día de Pentecostés. Ahora, otro elemento esencial es la confesión de todo pecado conocido. Ese es otro paso. Si nosotros nos matamos orando y seguimos abrazando nuestros pecadillos, nuestras oraciones no llegan al cielo. ¿Cómo el Espíritu Santo va a morar en una vida, ¿no?, en cuyo interior se siguen albergando todavía pecados? Y ojo que no estoy hablando de pecados que se pueden ver, de pecados como, ayer mencionaba un grupo pequeño, ¿no? Pecados como, por ahí me puede encontrar ver al hermano Luis fumando. O pecados como el adulterio, cosas así que se ven. Son pecados que están ocultos y que son más peligrosos, que no se ven. Pregunto, ¿la suficiencia propia es pecado? La suficiencia propia es pecado porque estoy sacando de mi vida a quién todo lo puede. Y le estoy diciendo, Señor, no, tranquilo, yo puedo. Entonces, debo sacar de mi vida todo pecado que sea conocido. Claro, eso no está en mí, porque tampoco yo por mi cuenta no puedo deshacerme de mis tendencias. Más adelante, cuando veamos que cuando estaban reunidos los discípulos, por eso este libro de Hechos de los Apóstoles de Elena de White también es maravilloso, porque hay muestra que los discípulos, mientras estaban ellos reunidos, oraban, y cuando se sintió la presencia del Señor, comenzaron ellos a abrir sus corazones, esos corazones cerrados. Recuerden que entre ellos no tenían tan buena relación. Pero cuando ellos empezaron a buscar a Dios, a buscar a la promesa del Espíritu Santo, esos corazones se enternecieron y se abrieron a la influencia del Espíritu Santo, y comenzaron ellos a confesarse sus pecados. Comenzaron, recién se dan cuenta. Bien dice, ¿no?, que las cosas a veces uno se valora cuando se pierde, cuando se muere o cuando se va. Dicen ellos, empezaron a apreciar el valor que había tenido el estar cerca de Jesús y el privilegio que habían tenido, y cuánto lo desaprovecharon. Tantas veces Jesús quería caminar con ellos y ellos se quedaron allá atrás porque tenían asuntos que resolver entre ellos. ¿Y cuáles eran esos asuntos? ¿Quién va a ser el mayor en el reino de los cielos? Ese era el problema de ellos. Y por eso no se llevaban tan bien por ahí. Porque uno era medio grosero, el otro enojó, el otro era más preparado, el otro, y así es un problema. 3 años y medio y no se dieron cuenta, y Jesús se fue, y recién comienzan a apreciar. Mis queridos hermanos, para ellos hubo oportunidad. Ahora el Espíritu Santo vino sobre ellos. Solo que nosotros estamos viviendo estos últimos tiempos, donde de repente, mientras seguimos nosotros en este estado, se termina la gracia que nosotros no hemos sabido apreciar en estos tiempos, en los tiempos cuando debemos apreciar la gracia de Dios. Entonces, ¿qué hacía? O sea, ¿qué causa el orar? O sea, ¿qué causa el colocarse delante del Señor? Cuando vamos de todo corazón delante de nuestro Dios,
Cuando oramos delante de nuestro Dios, cuando abrimos su palabra, eso nunca pasa así desapercibido. Usted no es la misma persona. Cuando usted ora, cuando usted busca a Dios en su palabra, nunca es la misma persona. Siempre, siempre hay un efecto en la vida de quien busca al Señor. Miren lo que dice Nehemías. Vamos a Nehemías. En todo tiempo los efectos han sido los mismos, los resultados son los mismos. En Nehemías capítulo 9 versículo 3. Miren lo que dice. Recordemos, hace algunos meses vimos así mismo en un sermón las lecciones de Nehemías, el reformador. Y entre estas lecciones, lo que sucedió cuando el pueblo escuchó la palabra de Dios, cuando el pueblo escuchó la ley, el Espíritu Santo comienza a moverse. Versículo 3 dice, puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, leyeron. Y la otra cuarta parte, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. O sea, si nos pasamos solo leyendo, no pasa nada. Si nos pasamos solo alimentando el conocimiento, no pasa nada. Usted y yo necesitamos leer, estudiar, orar, confesar, para que Dios comience a obrar en medio de su pueblo, para que su Santo Espíritu comience a moverse en medio de su pueblo, para que el Espíritu Santo nos sea dado de forma individual en casa. Mis queridos hermanos, el versículo 20 también, el versículo 20 dice, enviaste, ¿qué cosa? Tu buen espíritu. Y ese buen espíritu, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos enseña. No retiraste tu boca, tu maná de su boca y agua les diste para su sed. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo nos alimenta. Por eso. Entonces, ¿cuán importante es la confesión? Estos dos aspectos son tan importantes y van juntos. Entonces, oración, escuchar a Dios a través de su palabra y la confesión de nuestros pecados. Sin reconocimiento. Y otra cosa, para que podamos nosotros confesar nuestros pecados, tiene que haber un reconocimiento de que usted y yo somos pecadores. Y volvemos nuevamente a San Juan 16:8. ¿Quién es el que actúa en nosotros para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos de Dios? El Espíritu Santo. Sin reconocimiento y confesión no podemos hallar perdón. Y cuando no hallamos perdón, cuando no hemos alcanzado realmente el perdón, nosotros no, por más que queramos, no podremos contemplar a Cristo en su máximo esplendor. Alguna vez, yo creo que cada uno de nosotros, o si tal vez estamos viviendo esa experiencia maravillosa, esto es la oportunidad de contemplar a Jesús tan de cerca. En sus mañanas de culto, en las mañanas cuando usted busca a Jesús con necesidad, Él no se niega. Y podemos a través de los ojos de la fe, a través de su palabra, a través de la oración, escuchar su voz, contemplarle a Él. Y eso ocurre cuando nosotros nos despojamos de todo pecado conocido, cuando nosotros reconocemos que soy pecador, que somos pecadores y que necesitamos de Dios. Y cuando contemplamos a Cristo, recuerden cómo nosotros somos transformados a través de la contemplación. De gracia en gracia nosotros somos transformados. Entonces contemplamos a Cristo en toda su plenitud. Contemplamos a Cristo, su amor, su poder, su gracia que puede transformarnos. Cuando usted y yo contemplamos a Cristo, nos ponemos más cerca de sus brazos de amor. Si está luchando con algún problema, con alguna situación, cuando usted contempla a Cristo,
Usted siente realmente que el poder de Dios se posesiona sobre usted, que su Santo Espíritu es nuestro consolador. Por eso necesita deshacerse de todo y contemplar a Jesús. Y a través que va pasando, a través de esas experiencias diarias, miramos su poder que se sobrepone a toda dificultad, a todo problema. Y sin darnos cuenta, nos vamos viendo, ni cuenta nos hemos dado, cuando su gracia transformadora nos ha ido cambiando estas vidas. Estas vidas tal vez descuidadas, poco compromiso, poco cuidado con la misión de Jesús. Y por ahí, de favor, ¿no? De un viernes, todos los días ahí estudian en la escuela sabática para poder decir algo en la clase, pues de lo contrario. No, entonces, pero cuando contemplamos a Jesús, ¿qué sucede? Nuestra vida va siendo transformada. Miren que el cumplimiento de la misión, no, va desde ahí, en este orden. Primero mi vida tiene que ser transformada para que yo pueda transmitir con autoridad. De lo contrario, tampoco funciona. ¿Ya? Cuando hemos orado, cuando dirigimos nuestra mirada al amante Salvador, a través del estudio de su palabra, confesamos nuestros pecados, podemos entender. Recién podemos darnos cuenta y entender. Oiga, que a Jesucristo le interesa más que a nosotros salvarnos. ¿Sabe? Jesús está tan interesado en nuestra salvación más que nosotros. Quizá nosotros no nos interesamos mucho en nuestra salvación con nuestra dejadez, negligencia, apatía. Pero a pesar de eso, Jesús está tras de nosotros, interesado en nuestra salvación, llamándonos con amor eterno te he llamado, dice, hasta que consigue que a través de estos pasos podamos nosotros prestarle atención. Cuando nosotros ya entregamos nuestra voluntad a Dios, entonces Él comienza a obrar en nosotros. Pero lamentablemente dice, el poder de Dios no puede obrar en favor de su pueblo hasta que su pueblo esté comprometido con Él. Cuando su pueblo se comprometa a entregarse en el cumplimiento de su voluntad, su Espíritu Santo será derramado con poder. Oración, estudio de la Biblia, confesión de los pecados. Resumido en esto, entonces, debemos seguir estos pasos y darle mucha importancia y mucha atención a esto. Primero, busque a Dios. Ya dijimos cómo. Y confiese todo pecado conocido. Ore. Y permita que su palabra le muestre su condición y la mía. Necesitamos de Dios. Eso para su pueblo. Y para aquellos que están en la lucha y que no han entregado sus vidas al Señor. Queridos hermanos, eso nos ayuda a dar el siguiente paso de decidirnos por Cristo Jesús. Luego, confronte y deseche todo lo que sea dudoso en su vida. Confronte. Porque si no confrontamos, nunca podremos deshacernos de eso. Es que ese es el problema nuestro. A veces nosotros podemos estar abrazando algo, no, y creídos, que llevamos con tanto tiempo con eso que hasta nos creemos, pero la realidad es otra. Expectativa, realidad. Ejemplo, no, espero que no se molesten por eso. Expectativa, 180 miembros. Realidad. Miren, si ven que entre expectativa y realidad hay mucha diferencia. 180 miembros, 10 dice el NEL en la escuela sabática y 60 en el culto. Esa es nuestra realidad. Ahora, si nosotros seguimos
Con esa expectativa maravillosa somos 180. Nunca nosotros vamos a crecer. ¿Por qué? Porque no aceptamos nuestra cruda realidad. Yo me asusto cuando dicen 6 equipos, Caleb. ¿Y de dónde van a sacar 6 equipos, Caleb? ¿De dónde sacan? 8 por cada equipo. Si en nuestro grupo pequeño nos reunimos 3. Esa es nuestra realidad. Expectativa, creo que somos como 12. Esa es nuestra realidad. Entonces, si no confrontamos esto, jamás vamos a poder colocar a los pies del Señor nuestras necesidades. Entonces, por eso, confrontemos y desechemos todo lo que sea dudoso en nuestra vida, todo. Hay algo que está, bueno, no es dudoso, no me siento bien, no estoy haciéndolo, pero creo que no es así. Confrontemos, coloquemos en oración delante del Señor para que Él decida por nosotros. Estemos listos para obedecer a la voz del Espíritu Santo. Aprendamos a escuchar al Espíritu Santo. Y eso, no es de la noche a la mañana. Eso es, sistemático. A medida que nosotros vamos familiarizándonos con Cristo Jesús, aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Finalmente, viene lo que más anhelamos, confesar a Cristo a los demás. Sí, porque en el fondo, así no tengamos mucho interés en el fondo, sí quisiéramos, bien en el fondo, sí quisiéramos ser testigos de Cristo. Pero hay muchos problemas, tengo vergüenza, me da miedo, hay muchas cosas que me impiden hacer, pero cuando yo sigo esos pasos, el compartir a Jesús va a ser un estilo de vida. ¿Por qué? Porque mi vida ya está transformada, porque mi vida ha sido cambiada. Y ahora finalmente, el último aspecto que son los resultados de recibir el Espíritu Santo, mis hermanos, es algo tan maravilloso que parece increíble, pero no lo es. Créanlo. Apocalipsis 18.1 dice algo, ¿no? 18.1 de Apocalipsis. Ya, ya terminamos, tranquilos. 18.1 de Apocalipsis dice lo siguiente. Después de esto, vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Y eso se dice, ¿no? Que el último mensaje a ser predicado será predicado con poder a tal punto que la tierra sea iluminada con su gloria. Pero eso nosotros no lo podemos hacer. Si de por sí a veces, nosotros no tenemos gracia para llegar a las personas. Pero cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a suceder? La tierra va a ser iluminada, su barrio, mi barrio va a ser iluminado. El lugar donde yo esté, porque voy a tener el poder del Espíritu Santo. Amén. Y cuando eso pase, mis queridos hermanos, y yo de todo corazón, yo anhelo que esto suceda en nuestra iglesia. Oramos por esto. Porque cuando el Espíritu Santo venga, nada podrá impedir el cumplimiento de los planes de Dios. Y ojo que no solamente para su iglesia, sino para nosotros. Los planes que Dios tiene para nosotros, que hasta ahora están de pronto truncadas por nuestra falta de consagración, por nuestra falta de seriedad con la que tratamos los asuntos espirituales. Por eso de pronto los planes de Dios están truncados ahí. Pero cuando venga el Espíritu Santo, nada podrá impedir que los planes de Dios se cumplan, individual y corporativamente. El evangelio será predicado y las fuerzas del infierno no podrán impedir. No podrán impedir, Satanás, que Dios triunfe en mi vida y en la suya. No sé si hoy por hoy nosotros estamos pasando por momentos de desánimo, tal vez. O tal vez simplemente
es una frialdad que igual me da, ¿no? Sí, yo voy, me siento, escucho y así pasan los días. Ya llega Navidad, ya viene Año Nuevo, igual. Pero mis hermanos, tomemos en cuenta que Cristo viene pronto. Pero previa a su venida, las cosas se van a poner más difíciles todavía. Y si hoy tenemos temor de salir a la calle ya, ¿qué será de aquí en adelante, más adelante? Si nosotros a veces en nuestra apatía pensamos, no, las cosas seguirán igual. El hermano Luis ahí sí, ve nomás con eso, con que ya los tiempos van a ser más difíciles. No, van a ser más difíciles. Cuando el Espíritu Santo venga, cuando la búsqueda del Espíritu Santo sea una necesidad en nosotros, van a ocurrir cosas maravillosas en nuestras vidas. Y en el nombre del Señor quisiera decirles que eso es así. Porque como les dije, si orando poquito, Dios en su gracia nos concede sus bendiciones. Cuanto más si oramos como Él nos pide. Y cuando eso pase, no sé si en este momento estamos pasando algún mal por alguna situación difícil. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando realmente Él sea dirija nuestra vida, el mal, los malestares, la pobreza, la enfermedad, el sufrimiento, y ni el hombre mismo tendrá la última palabra en nuestras vidas. ¿Quién tendrá la última palabra? Dios. Y lo que el hombre diga, no tendrá ningún valor, sino lo que Dios diga a través de su palabra. Mis queridos hermanos, son tiempos difíciles que estamos viviendo. Todas las semanas escuchamos sicariatos, muertes, robos. Ya no pueden nuestros chicos salir a la calle, irse a la tienda con tranquilidad. Cuando salen, eso, bueno, de paso, eso nos invita a orar y a encomendar todos los días a nuestros hijos en las manos del Señor. Pero no hay seguridad. Hay necesidad económica, hay pobreza, hay dolor, hay enfermedad, hay dificultades. Pero sin embargo, a pesar de todo, el poder del Espíritu Santo hace en nosotros personas fieles y confiadas en nuestro Dios. Y para tener la seguridad y la certeza de que todo eso no va a tener la última palabra. Y aunque hoy esté sin trabajo, y aunque tenga deudas, y aunque tenga luchas, que eso no impida que nos comprometamos con la misión que Cristo nos encomendó. Que eso no impida, por favor, mis queridos hermanos, no dejemos que eso nos impida. Porque, ¿saben? Nos estamos perdiendo las bendiciones que Dios tiene previstas para su pueblo. Esta mañana la invitación es a la fidelidad en todos los aspectos de la vida. Porque quien tiene la última palabra es Dios. Y hoy su Espíritu Santo obra. Pero eso no será siempre. Un día ya no estará más. Y cuando eso pase, su pueblo debe estar sellado, asegurado para la salvación. Mientras hay oportunidad, comencemos a orar por las personas. Oremos por nosotros mismos, intercedamos por los demás y coloquémonos en las manos del Señor y seamos instrumentos útiles en sus manos. Nosotros somos vasos de barro, pero estos vasos de barro pueden ser utilizados para usos viles o para usos nobles, que sean para usos nobles. Mis hermanos, en esta mañana quisiera invitarles, una vez más recordándoles el texto que leyó Angie, ¿no? De paso, una lectura inspiradora de este pasaje, ¿no? Dice, por esta causa, doblo mis rodillas. Que esta sea la causa por la que todas las mañanas doblemos nuestras rodillas. Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Todas las riquezas de su gloria están para nosotros. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior, pero ¿por quién? Por su Espíritu.
que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin que arraigados y cimentados en ¿qué? En amor. El amor de Cristo nos mueva. El amor de Cristo nos alcance y ese amor podamos transmitiros a los demás. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y los textos que faltaban los guardé para el final. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quiere usted, como iglesia, como miembro, como discípulo de la iglesia de Cristo, de aquí del Valle de Dilano, quisiera pasar por esta experiencia maravillosa de recibir el poder del Espíritu Santo? Quisiera ver sus manitas, ¿ya? Hermanos, dispuestos ahora. ¿Está dispuesto? ¿Usted quiere pagar el precio? Sí. Recuerden, ¿el precio cuál es? Orar, estudio de la Biblia, confiese sus pecados y testifique. El resto es de Dios. Que Dios nos bendiga. Que tengan un feliz sábado y adelante que se viene Misión Caleb. Bendiciones.